Estamos de regreso a Espacio Sociedad y Seguridad Social. En este momento, es el momento que nosotros venimos con nuestro tema principal en el día de hoy. Y antes de irnos a la pausa, yo les dije que vamos a hablar de pensiones y que esas pensiones tienen que ver con las personas que laboran en el sector público, porque resulta que los empleados públicos pues tienen la opción de dos sistemas de pensiones que cohabitan de forma diferente y que funcionan increíblemente diferente con beneficios también muy marcado y muy marcada la diferencia de esos beneficios. Nosotros en el día de hoy tenemos a alguien aquí, ¿verdad? Que le dije, ¿quién será que está bueno? Pues el sector público, los pensionados del sector público tienen un movimiento que procuran el derecho a la pensión, que trabajan porque ese derecho se mantenga, ese derecho a pensión de los empleados públicos y que velan por ese derecho constantemente. Ese movimiento es el MOPECER y tenemos uno de sus representantes principales. Luis Holguín está por aquí en el día de hoy con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días Isabel, Andrés, gracias por la oportunidad de compartir nuevamente con toda la teleaudiencia estos temas de seguridad social y sobre todo de las pensiones de los servidores públicos. Nosotros necesariamente, ¿verdad, Andrés? Tenemos que trabajar estos temas aquí porque son y tienen que ver con la seguridad social y la esencia de este espacio es esa, llevarle información y conocimiento a usted desde su casa donde esté sobre los beneficios de la seguridad social. Luis, ahí yo he oído a raíz de todo este movimiento de pensionados públicos que andan buscando derechos y la gente dice, he visto en algunos grupos que dicen, pero ven acá, si están las AFP, si están dentro del sistema de AFP, ¿por qué razón los empleados públicos quieren un sistema exclusivo de reparto para ellos? ¿Qué es lo que sucede con el tema de las formas de pensionarse de un empleado público, de un servidor público, tal como tú le llamas? Como tú bien señalas, ahora mismo coexisten dos sistemas. El sistema de capitalización individual, que según datos de la Superintendencia de Pensiones, establece que quienes lleguen a acumular las 360 cotizaciones que se requieren para tener una pensión por vejez en el sistema de capitalización individual, obtendrán una pensión que será inferior al 30% del sueldo, del salario con el que esa persona cotizó. En cambio, el sistema de reparto que existía desde antes de esta ley 8701, la pensión mínima comienza para un empleado que tiene laborando 20 años de servicio en la administración pública, le corresponde una pensión de un 60% de su sueldo promedio de los últimos 3 años. Cuando cumple 25 años o más, tiene un 70% y con 30 años o más, tiene 80% de su sueldo como pensión. Entonces, esa diferencia es una de las causas principales de por qué las personas que han trabajado en el Estado prefieren reclamar su derecho a pensión por la ley 379-81, que fue la que creó el sistema de pensiones para los servidores públicos. Porque el ingreso es mayor. Es mayor. Claro. Y además tiene beneficios definidos también, claro, que eso lo diferencia mucho de la cuenta de capitalización individual. Los porcentajes sí son definidos. Tú sabes que te corresponde un 60% si logras tal 20 años de antigüedad, un 70% si tienes 25 y a partir de 30 un 80%. Pero ya ha cumplido 60 años. Ya ha cumplido 60 años de edad. Exacto. En cambio, en el sistema de capitalización individual, la pensión que te corresponde irá de acuerdo a lo que tú logres acumular en tu fondo.
con los aportes tuyos y los aportes del empleador, más los intereses que vaya produciendo la administración de la AFP. Pero eso totalmente genera una incertidumbre porque no hay garantía de que esa pensión corresponda con los gastos del nivel de vida de una persona en edad de retirar. Nunca puede hacerlo, porque es que es un promedio muy bajo. Es muy bajo, un 30%. Por eso los países Y entonces es un sistema que no es solidario. No. Un sistema que no le da buen porque final. El sistema realmente está basado en los aportes que tú hagas en toda tu vida laboral. Pero como aquí históricamente los salarios son bajitos. Exacto. Digo, el salario promedio aquí es muy bajo. Es muy bajo, exacto. Entonces pero es importante destacar que las AFP no anuncian, no celebran los beneficios que le dan a los afiliados. Se quedan solamente en manejar los números, los montos. Y desde el punto de vista del ahorro, ha habido muy buen ahorro, porque es un ahorro obligado, que el que producen las AFP, el sistema de capitalización individual, pero en realidad, en términos de beneficios, no hemos avanzado tanto. ¿Beneficios para qué? Para los afiliados. Para los afiliados. Beneficios para las AFP sí se ha avanzado mucho y hay grandes beneficios para ellas. Solo este año las AFP se ganan 10.500 millones de pesos. Que se ganan ellas. Se ganan ellas por una intermediación donde el 80% de las inversiones son al sector público. Entonces ellas, por esa administración de los fondos, este año se están ganando 10.500 millones de pesos. Esa ganancia de ellos es por el porcentaje la administración, por o por la rentabilidad de la inversión que hacen. No, antes era en proporción a la rentabilidad. A partir del 2013, la ley 1320, el 2020, se modificó, buscando supuestamente reducirle las ganancias a las AFP, se modificó la forma en que se calculan las ganancias a las AFP y se bajó el número del porcentaje que ganaban, pero se le aumentó que en vez de que fuese en base a la rentabilidad, lo cual era un estímulo a que tuvieran mayor rentabilidad, ahora ellas ganan por el volumen del fondo que administran. Wow. Nosotros le queremos recordar a ustedes que tenemos los teléfonos disponibles. El 809-299-9789 es el número de WhatsApp, porque si no puede, ¿verdad?, llamar por el teléfono fijo, pero nos puede dejar su mensajito a través del WhatsApp, su pregunta o su inquietud. 809-299-9789, el número de WhatsApp, pero usted tiene disponible el número de teléfono de aquí de cabina, que es el 809-262-1919. 809-262-1919 está ahí disponible para usted. Es importante eso que dices, Luis, en cuanto a que la gente entienda, sobre todo los servidores públicos, que a ese público que tú te estás dirigiendo y por el cual estamos aquí en el día de hoy. Antes de entrar y comenzar el espacio, comentábamos que generalmente los servidores públicos, los empleados públicos, no saben con qué sistema se van a pensionar, porque cohabitan dos sistemas, como tú acabas de explicar, dentro de lo que es la administración pública. Una vez promulgada la ley 8701, hay una gran cantidad de empleados que quedaron dentro de lo que es la ley 8701, y hay otras que quedaron dentro de lo que era la anterior ley, que llamamos, era la 18... 379-81. 379-81, que es la ley de reparto. Entonces, hay una situación ahora con eso, hay unos beneficios de pensiones que se había sido negado por tiempo, decimos negado porque las personas no tenían acceso a esos beneficios, producto justamente de algunas situaciones que había con la ley. Hace poco, me parece que fue hace un año, ¿verdad? Un año. Ya de la resolución
que restablece esos beneficios a esos empleados públicos. Y es por lo que ustedes están hoy luchando nuevamente, porque ¿qué sucede? No están recibiendo ese beneficio de pensión de esos empleados que estableció la resolución de hace un año. Como tú dices, todas las personas que comenzaron a trabajar en el Estado después del 1 de junio del año 2003 tienen derecho a pensión por el sistema de capitalización individual. Exacto, los que estaban antes del 2003 tienen derecho a pensión a través de reparto, que es lo que estamos hablando. Pero, como también tú muy bien dijiste, ese derecho solamente se les reconoció a quienes tenían más de 45 años de edad el 1 de junio del 2003, que fue cuando comenzó a aplicarse el sistema. Lamentablemente, aunque la ley expresa claramente que lo que teníamos, porque yo estoy incluido entre esos, hasta 44 años de edad, en 1 de abril de 2003, teníamos derecho, el Consejo había asumido que no teníamos derecho, y así lo había establecido. Esa contradicción. Una contradicción, pero sin base jurídica, porque la ley, en 3 artículos, la misma ley 8701, nos reconoce el derecho. Pero aparte de eso, la pensión es un derecho laboral según la ley de función pública. Y como el derecho laboral es irrenunciable. Así que todo eso se servía como marco jurídico para demostrar que teníamos derecho. Por eso, en julio del año pasado, el Consejo emite una resolución reconociendo el derecho y a partir de ahí instruye que se establezca el procedimiento y rápidamente se hagan los traspasos, lo cual estamos peleando todavía. Se está peleando por los traspasos. Nosotros nos vamos a una pausa. Para cuando volvamos de la pausa, Holguín nos pueda detallar bien claro por qué se está peleando en este momento todavía por los traspasos, por ese beneficio que esa resolución de hace un año estableció para esos empleados públicos que no tenían la posibilidad de una pensión hasta ese momento. Nos vamos a una pausa, en breve volvemos. Continuamos en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Recuerden que estamos hablando con Holguín sobre esas pensiones de esos empleados públicos que se les reconoció un derecho y que aún todavía como que plenamente no han podido tener el disfrute de ese derecho. Holguín, ¿en qué consisten esas protestas que ustedes están haciendo? Porque ustedes en esta semana vi que anunciaron una protesta, luego vi que se reunieron, los recibió la directora de la DIDA, Carolina Serrata, pero al otro día ustedes hicieron una manifestación frente al Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿A qué se debe eso? Nosotros estamos haciendo 6 reclamos básicos en este momento. El primer reclamo se refiere a la agilización de la aprobación de las solicitudes de traspaso que hacen los servidores públicos que están amparados por la ley, por la Constitución, por la resolución de julio del año pasado donde el Consejo reconoce su derecho. Nos referimos a que el proceso de revisión y aprobación de esas solicitudes sigue siendo lento, a pesar de que hay 2.000 y tantas solicitudes aprobadas. Pero ¿quién tiene que ver con la ley, con que el proceso esté lento? ¿Quién es que agiliza el proceso? La Comisión Interinstitucional Evaluadora de Traspaso está formada por la DIDA, precisamente, que nos reunimos en la pasada semana, el martes, y la Superintendencia de Pensiones. Ellos tienen derecho a voz y voto y participa la Dirección de Jubilaciones y Pensiones y la ADAF con derecho a voz. El proceso está lento, debe agilizarse para que las personas que han tenido el tiempo suficiente pues sean aprobados. Pero no solamente está lento el proceso de aprobación, también el proceso de traspaso de los fondos desde la AFP hacia Hacienda está sumamente ralentizado. Pero y no hay no hay una normativa que diga los días que debe de tomarse. No, están los días para la aprobación, están los días pero se incumple
y el proceso de traspaso, como involucra a CIPEN y a Unipago, hay un limbo, no está establecido el proceso. El tiempo no está establecido. No, y nosotros no quisiéramos pensar en que la lentitud con que se está haciendo se hace para beneficiar la ganancia de las AFP, para extender la ganancia de las AFP de esos fondos pequeños que se están transfiriendo desde AFP a reparto. El tercer reclamo es un reclamo importante, tiene que ver con la exclusión que insertaron, no en la resolución de julio del año pasado, sino en la de noviembre que aprobó precisamente el procedimiento, que excluye a todos aquellos servidores públicos que están recibiendo algún tipo de prestación de las AFP. Esto es una injusticia. Okay. ¿Por qué? Porque por más de 20 años, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el Estado Dominicano y todas las instituciones que asumieron la posición del Consejo cuando decía no tienen derecho aquellos servidores públicos que tenían menos de 45 años de edad el 1 de junio del 2003. Y con esa negación de derecho, muchos de los servidores públicos que esperaban el derecho a pensión les fuese reconocido, pasaron a ser desempleados porque los desvinculaban y tuvieron que echarle mano, que aceptar a los fondos que tenían en la AFP, a las opciones que les ofertaban las AFP. Ahora eso están fuera ahora del beneficio. Lo están excluyendo y estamos pidiendo que el Consejo apruebe el derecho que ellos tienen a ser pensionados por reparto. El otro reclamo, el cuarto reclamo que hacemos es que el límite de las pensiones de los servidores públicos, que está establecido en 8 sueldos promedios nacionales, se deje de aplicar como parámetro el sueldo mínimo del sector público, porque la ley 379/81 no dice el sueldo promedio del sector público, el sueldo mínimo del sector público, dice el sueldo mínimo nacional. En la seguridad social, el salario mínimo nacional es el promedio de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado. Y entonces estamos pidiendo... anda por unos 19,000. 18,000 y tantos, casi 19,000. ¿Y el sector público no, está en 10, desde el 202019. Sí, desde el 2019. Pero para, ¿El sector público es 10? 10,000. Pero paradójicamente... Ustedes están relajando. No hay, oiga, pero no hay ninguna normativa, ni ninguna ley, ningún reglamento, nada que establezca que periódicamente se debe aumentar, cómo se debe aumentar el sueldo mínimo del sector público. Pero eso tiene que ver con una benevolencia del presidente. No, es que asociado al sueldo mínimo del sector público están muchas multas, el mismo monto de la pensión solidaria está asociada a eso. Entonces, por eso estamos pidiendo que se use el salario mínimo nacional que se usa en la administración, en la seguridad social. Wow. Y esa es la cuarta. La cuarta. La quinta nos queda nos queda un minuto. Aplicar la disposición que establece la resolución de julio del año pasado, que dice que aquellos servidores públicos que trabajaron en el sector privado y en el sector público se evalúe la posibilidad de mejorar la pensión del Estado a partir de las cotizaciones del sector privado. Y eso no se está haciendo. Y por último, eliminar una disposición errada que se incluyó en la resolución de noviembre del año pasado, que le da carácter de confidencialidad a las deliberaciones y a las decisiones de la Comisión Permanente Evaluadora de Traspaso. Eso es algo que choca con la ley de libre información. Carácter de confidencialidad a las deliberaciones y a las decisiones. O sea, no eso tienen quiere derecho. decir que los afiliados no podemos preguntar nada, no podemos pedir información. Nada más que usted no califica ya. De verdad. Tremendo. Y esos son los 6 reclamos que hacemos al Consejo Nacional de la Seguridad Social y próximamente escalaremos hasta el ciudadano presidente como jefe del Estado y responsable de garantizar los derechos fundamentales entre los cuales está la seguridad social. Bueno, ¿se va a modificar esa ley ahora? Sí, yo creo que hay mucha esperanza de que
de que este año. Nosotros Yo no creo apoyamos el que se cree de que se modifique este un año sistema de reparto moderno que sea el obligatorio y que las AFP pasen a ser una opción complementaria y que ellas demuestren que pueden aumentar la calidad, el monto de la pensión a través de sus servicios, pero que el sistema obligatorio sea un sistema de reparto moderno. Deberá... Eso es estatal. Estatal. Obligatoriamente tendrá que haber una contribución del Estado, por lo que usted está diciendo. Claro, pero le está habiendo ahora. Sí. Andrés, interesante lo que Olguín, porque ahí hay temas y se han quedado temas que Olguín va a tener que venir otra vez. Sí, sí. Siempre, y con más frecuencia. siempre. Eso es como una madeja indetenible. No, y que ahí hay un tema que estuvimos hablando hace un momentito de unas personas que se han quedado fuera todavía de esos beneficios. Generalmente, particularmente a mí me gusta tratar este tema con Olguín, porque yo soy consciente y sobre todo porque lo he vivido, he estado asesorando y cercana de personas que han estado en estas situaciones y que realmente, aunque tengan 30 y 35 años laborando en el Estado, no se han podido pensionar, no pueden disfrutar de una pensión producto de las limitaciones que hay con estas incongruencias de la ley 8701 y lo que es la ley de reparto. Nosotros se nos acabó el tiempo, el pequeño tenemos que vino, decirle, sí, hay pequeño hace rato, me está diciendo de que va. Nosotros darle las gracias a usted por estar ahí, recordarle que los programas quedan en YouTube, usted puede buscar de Periodismo y Sociedad y Seguridad Social, usted puede buscar este contenido cuando finalicemos. El lunes con Andrés, y el doctor Alfredo Polanco en un interesante conversatorio que tienen siempre, muy bueno sobre salud. Y nosotros nos vemos el próximo viernes con otro programa muy especial para toda la familia.